Me llamo Lucas. Desde hace 10 años estoy casado con Anna, una mujer que alguna vez creí que era el amor de mi vida. Anna era todo lo que siempre había deseado, inteligente, divertida y con un carisma que iluminaba cualquier habitación. Nuestra relación comenzó como un cuento de hadas, llena de pasión y sueños compartidos. Compramos una casa pequeña pero acogedora en un suburbio tranquilo. Planeamos vacaciones y pasamos noches con amigos que siempre nos consideraban la pareja perfecta. Confiaba en Anna. No solo era mi esposa, sino también mi refugio seguro. En nuestro matrimonio, yo era el planificador, el que organizaba todo, mientras que ella, con su espontaneidad y risa, mantenía el equilibrio. Juntos enfrentamos los altibajos de la vida, o al menos eso creía yo. Sin embargo, como suele suceder, detrás de una fachada perfecta a veces se esconde una verdad completamente distinta. Mi rutina transcurría de manera ordenada: levantarme, trabajar, volver a casa. Y Anna siempre me esperaba con una sonrisa. Al menos hasta hace poco. Nunca imaginé que esa sonrisa, que tanto amaba, algún día despertaría mi mayor desconfianza. Fui ingenuo. Demasiado ingenuo para notar las pequeñas señales que se iban acumulando lentamente, como una red invisible alrededor de nuestra vida. Ahora, al mirar atrás, me pregunto cuánto tiempo llevaban allí esas señales, indicios de que todo era solo una ilusión. Pero en ese entonces, era feliz, o al menos estaba convencido de que lo era. Todo comenzó de forma sutil. Anna siempre había sido una mujer abierta y sociable, pero en las últimas semanas algo había cambiado. No eran grandes ni evidentes transformaciones, sino pequeños detalles que al principio no quise aceptar. Su teléfono, que antes dejaba despreocupadamente en la mesa de la cocina, ahora estaba siempre en su mano o boca abajo. Por las noches se retiraba con más frecuencia, supuestamente cansada del trabajo, y pasaba horas sola en el dormitorio. Luego estaban las llamadas telefónicas. Antes, Anna apenas hablaba por teléfono, excepto con su mejor amiga o su madre, y normalmente lo hacía en mi presencia. Pero ahora la escuchaba susurrar con frecuencia, retirándose al baño o a la terraza. Cuando le preguntaba con quién había hablado, solo encogía los hombros y respondía casualmente: «Oh, alguien del trabajo». Incluso sus horarios laborales parecían haberse vuelto más flexibles, de una manera que me resultaba sospechosa. «Tenemos mucho trabajo últimamente», me explicó una noche al llegar casi 2 horas más tarde de lo habitual. Su sonrisa parecía cansada, pero sus excusas eran demasiado perfectas, demasiado ensayadas. «Mi jefe espera que seamos flexibles, y no quiero dar una mala impresión». Al principio, acepté sus palabras, intentando no parecer paranoico. Pero con cada noche que se retrasaba y con cada llamada telefónica que terminaba abruptamente al entrar yo en la habitación, la duda crecía más dentro de mí. Era como si una sombra invisible estuviera creciendo entre nosotros, una sombra que no podía alcanzar. Una vez la sorprendí leyendo un mensaje en su teléfono. Se sobresaltó, como si hubiera hecho algo prohibido, y rápidamente guardó el dispositivo en su bolso. «¿Quién era?», pregunté casualmente, pero su respuesta llegó demasiado rápido. «Nadie, solo un colega». Su sonrisa estaba tensa, y sus ojos evitaban los míos con nerviosismo. Fue la primera vez que me pregunté si me estaba ocultando algo. La semilla definitiva de la duda se plantó un viernes por la noche. Anna llegó más tarde de lo habitual, otra vez con la excusa de una reunión importante que se había alargado. Pero esta vez algo era diferente. Su cabello estaba desordenado, su blusa parecía haber sido metida en la falda apresuradamente, y un leve aroma a un perfume dulce, que nunca antes había usado, flotaba en el aire. Era un aroma pesado, completamente distinto a su estilo habitual. Le pregunté casualmente cómo había sido su día, esperando la respuesta de siempre. Pero parecía ausente, como si buscara el hilo de su propia historia. «Oh, ya sabes, nada especial», respondió finalmente y se retiró al dormitorio sin realmente responder a mi pregunta. A la mañana siguiente, noté que había dejado su teléfono en la cocina, algo que últimamente rara vez hacía. Una notificación apareció en la pantalla, y no pude resistir la tentación de echar un vistazo. Era un mensaje de alguien llamado Chris, alguien de quien nunca me había hablado. «Ayer fue maravilloso. ¿Cuándo nos volvemos a ver?». Mi corazón comenzó a latir más rápido al leer el texto. ¿Quién era Chris?
¿Por qué Anna nunca me había hablado de él? ¿Y por qué le escribía esas cosas? Tenía 1000 preguntas, pero ninguna respuesta. Sabía que debía enfrentarla. Anna, ¿quién es Chris?, le pregunté durante el desayuno, intentando mantener la calma. Ella se congeló, solo por un breve momento, antes de obligarse a sonreír. ¿Chris? Oh, es solo un colega. Ayer trabajamos en un proyecto y luego tomamos una copa de vino para terminar la noche. Nada importante. Pero la forma en que se apartó el cabello de la cara y evitó mi mirada la delataba. Era una historia demasiado perfecta, demasiado pulida, como una máscara que intentaba ocultar su inseguridad. Mi instinto me decía que había algo más, pero decidí no presionarla para evitar una confrontación. Simplemente asentí, aunque mi mente estaba en caos. Desde ese momento, comencé a observar el comportamiento de Anna con más atención. Cada excusa, cada retraso inexplicable se convirtió en una pieza de un rompecabezas que no encajaba en la imagen de nuestro matrimonio. La duda se había instalado, y ya no podía ignorarla. Días después, una noche me quedé despierto en la sala mientras Anna supuestamente terminaba unos correos del trabajo. La escuché hablar en voz baja en el dormitorio, su tono amortiguado pero audible. Estaba hablando por teléfono. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Una vez más, estaba escondiendo algo, lo sabía. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, vi que había dejado su teléfono en la mesita de noche. Dudé. ¿Debería hacerlo? Pero la idea de quedarme en la oscuridad era insoportable. Mi instinto tomó el control, y cogí el dispositivo. La pantalla estaba bloqueada, pero apareció un nuevo mensaje: no puedo esperar para volver a verte. Ayer fue increíble. Tu Mark. Mark. Mi hermano. Sentí que me faltaba el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi estómago se contrajo dolorosamente. ¿Mi propio hermano? Miré fijamente el mensaje, incapaz de creer lo que estaba viendo. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos, pero el contenido era innegable. Mi primer impulso fue confrontar a Anna de inmediato, pero entonces escuché el agua de la ducha detenerse. Coloqué su teléfono rápidamente en su lugar, mis pensamientos eran un torbellino de shock, ira y decepción. Necesitaba saber qué estaba sucediendo realmente entre ellos antes de actuar. En los días siguientes, observé a Anna como una sombra. Cada llamada telefónica, cada momento en que revisaba su teléfono, planteaba nuevas preguntas. Pero el mensaje de Mark ardía en mi conciencia como un hierro candente. Era como si mi mundo entero se estuviera desmoronando, pieza por pieza. Una vez, mientras ella estaba en la cocina, volví a mirar su teléfono. Los mensajes entre ella y Mark ya no estaban allí, habían sido eliminados. Eso, por sí solo, ya era lo suficientemente sospechoso. Pero había visto lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Mi hermano, en quien siempre había confiado, y mi esposa, a quien había amado más que a nada en el mundo, ambos me habían traicionado. Fue un momento terrible de comprensión, pero al mismo tiempo supe que quería respuestas. Pruebas claras e irrefutables. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacar la verdad a la luz. Por la noche, cuando Anna llegó a casa, ya la estaba esperando en la cocina. Mis pensamientos giraban como un torbellino, pero sabía que no habría un momento perfecto para lo que tenía que hacer. Ella parecía relajada, casi despreocupada, mientras dejaba su bolso y se servía un vaso de agua. Por un breve instante, sentí como la rabia me invadía. ¿Cómo podía actuar como si todo estuviera bien? Anna, tenemos que hablar, comencé, con una voz más firme de lo que realmente me sentía. Ella se giró hacia mí, sorprendida por mi tono. ¿Qué pasa, Lucas? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Vi un mensaje en tu teléfono. De Mark. Sus ojos se abrieron durante una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Mark. Dios mío, Lucas, ¿en serio estás celoso de tu propio hermano? Rió, pero su risa sonó hueca, forzada. Solo me escribió sobre una cena familiar. Ya sabes cómo es, a veces exagera. ¿Cena familiar? Crucé los brazos, y mi voz sonó más cortante. Leí el mensaje, Anna.
Ayer fue increíble. ¿Qué fue exactamente tan increíble? ¿Y por qué le escribes algo así a mi hermano? Su rostro se endureció, y por un momento vi la inseguridad en sus ojos antes de que adoptara una postura defensiva. ¿Revisaste mi teléfono? ¿De verdad, Lucas? ¿Qué tan bajo estás dispuesto a caer? No puedo creer que confíes tan poco en mí. ¿Confianza? Mi voz se elevó, y no pude contener más mi enojo. ¿Quieres hablarme de confianza después de leer algo así? Deja de tratarme como a un idiota, Anna. Quiero la verdad. Ella resopló y negó con la cabeza, como si yo fuera el que había perdido la razón. Estás paranoico. Mark y yo no tenemos nada que ocultar. Estás imaginando cosas, Lucas, y honestamente, estoy empezando a cansarme de todo esto. ¿Paranoico? Golpeé la mesa con la palma de la mano, y mi voz temblaba de furia. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Ni una explicación, solo excusas? ¿Crees que soy tan ciego como para no darme cuenta de lo que está pasando? Anna me fulminó con la mirada, y su máscara de calma comenzó a resquebrajarse. ¿Quieres la verdad, Lucas? La verdad es que en los últimos años apenas has estado aquí. Siempre ocupado con el trabajo, nunca realmente presente. Tal vez el problema esté en ti y no en mí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pero pude ver cómo trataba de salir de la situación, dándole la vuelta al asunto para hacerme sentir culpable, aunque ella era la que estaba escondiendo algo. Eso no es una respuesta, Anna, dije en voz baja, con mi tono lleno de rabia y decepción. Me merezco algo mejor. Si crees que voy a aceptar estas excusas, estás muy equivocada. Pero ella permaneció obstinada, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró como si yo fuera el problema. Cree lo que quieras, Lucas. Estoy cansada de tener que justificarme una y otra vez. Tal vez deberías reflexionar sobre ti mismo. Salió de la habitación, dejándome con un nudo en la garganta y una ira que ardía más intensamente que nunca. Estaba claro que no obtendría la verdad de ella fácilmente. Pero me prometí a mí mismo que la descubriría, costara lo que costara. Era un martes por la noche, y había decidido salir temprano del trabajo. Me decía a mí mismo que era para sorprender a Anna, pero en el fondo sabía que estaba esperando algo, una prueba que confirmara o desmintiera mis peores temores. La idea de ver a Anna y Mark juntos rondaba en mi mente como una sombra oscura. Cuando abrí la puerta de casa, reinaba un silencio inquietante. Normalmente sonaba música o el televisor, pero hoy no había nada. Llamé a Anna, pero no obtuve respuesta. El suave sonido del agua corriendo llamó mi atención, venía del baño. Caminé lentamente por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, como si tuviera el tamaño de un tambor. La puerta del baño estaba entreabierta, y a través de la rendija vi vapor y sombras. Mi estómago se contrajo mientras daba un paso más. Empujé un poco más la puerta y me quedé paralizado. Ahí estaba ella, Anna, en la bañera. Pero no estaba sola. Mark, mi propio hermano, estaba frente a ella, y sus cuerpos estaban entrelazados. Las risas y los gestos de intimidad que vi eran como puñaladas en mi corazón. No había lugar para dudas ni malentendidos. Me habían traicionado. El tiempo pareció detenerse mientras los observaba. No se dieron cuenta de mi presencia, demasiado absortos en su propio mundo. Sus risas sonaban como una burla, su cercanía como un escarnio a todo lo que yo había considerado sagrado. Todo mi cuerpo temblaba mientras la rabia, la decepción y el dolor me inundaban como una ola. Abrí la puerta de golpe, y ellos se giraron, sus rostros congelados de shock. ¿De verdad? Dije, con la voz áspera por la furia. ¿En mi casa? ¿Con mi hermano? Anna intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Mark ni siquiera tuvo el descaro de levantar la mirada. Fuera, grité, mi voz quebrándose por la ira. Ambos, ahora mismo. Ellos balbucearon disculpas, pero no les escuché. Saqué a Mark de la bañera, salpicando agua por todas partes, y lo empujé hacia la puerta. Anna quiso decir algo, pero la interrumpí. Tú también. Empaca tus cosas y vete. Para mí, estás muerta. Ella se quedó allí, su rostro lleno de miedo y arrepentimiento, pero no me dejé conmover.
El dolor que me había causado era demasiado grande. Hacía un frío glacial afuera, pero los empujé a ambos a la intemperie, sin preocuparme por su desamparo. Se lo merecen, dije antes de cerrar la puerta de golpe. La imagen de ambos, empapados y temblando en el frío, me perseguiría por mucho tiempo, pero en ese momento era la satisfacción que necesitaba. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé solo en el helado silencio de mi casa. Pero no era un silencio pacífico, era pesado, opresivo, cargado de todas las palabras no dichas, de la traición que se sentía como una daga invisible clavada en mi pecho. Mis manos temblaban, no solo de ira, sino también de una desilusión abrumadora. Mi esposa. Mi hermano. Las dos personas que se suponía que más me querían me habían traicionado con una frialdad que me dejaba sin aliento. Los había visto, tocándose y riendo en esa bañera como si fuera lo más natural del mundo. Ni un atisbo de culpa o vergüenza. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, cayendo sin fin en el vacío. Sus miradas, cuando los descubrí, esa mezcla de sorpresa y miedo, nunca las olvidaré. Y aún así, no había arrepentimiento, ni verdadera vergüenza. Era como un golpe en plena cara. La ira dentro de mí hervía como lava, lista para estallar en cualquier momento. El dolor de la traición y la amargura, que se enroscaban como una serpiente alrededor de mi corazón, amenazaban con abrumarme. Todo lo que habíamos construido, cada risa compartida, cada recuerdo, se destruyó en ese momento, como un cristal que se cae al suelo y se rompe en mil pedazos. No solo me habían traicionado, me habían ridiculizado, humillado en mi propio hogar. El frío afuera no era nada comparado con el hielo en mi corazón. En ese momento, ya no era el Lucas que solía ser. La parte de mí que creía en el amor, la confianza y la familia había muerto esa noche. Después de cerrar la puerta tras ellos, me quedé un momento escuchando sus voces llenas de pánico que resonaban en la fría noche. Golpeaban, suplicaban, pedían entrar, pero lo único que sentía era un oscuro y triunfante fuego en mi pecho. No era suficiente. Debían sentir más, sufrir más, como yo lo hacía en ese momento. Un pensamiento cruzó mi mente, tan claro y helado como el aire invernal afuera. Tomé mi teléfono y marqué el número de la policía. Habla Lucas Weber, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Quiero denunciar una alteración del orden público. Hay dos personas desnudas gritando frente a mi casa. Están molestando al vecindario. La voz al otro lado de la línea sonaba profesional, aunque pude notar un atisbo de desconcierto. ¿Desnudas, dice? ¿Puede describir la situación con más detalle? Sí, están apenas vestidos y se niegan a irse. Es vergonzoso e inapropiado, y están perturbando la paz. Colgué antes de que hicieran más preguntas. Mi plan ya estaba en marcha. Afuera todavía los escuchaba hablar, sus voces sonaban desesperadas, pero más bajas. La helada noche parecía estar afectándolos poco a poco. Miré por la rendija de las cortinas y los vi, temblando y abrazándose en mi esposa, la mujer a la que una vez amé, y mi hermano, el hombre en quien confié. Era una imagen patética, humillados y confundidos. Una parte de mí sintió lástima, pero esa parte fue sofocada por mi ira. Unos minutos después, un coche patrulla apareció por la calle. Las luces azules bailaban en las paredes de mi salón, y pude oír el murmullo emocionado de los vecinos que corrían las cortinas para observar la escena. Esto era exactamente lo que quería, que todos vieran quiénes eran en realidad. Los agentes bajaron del coche y se acercaron a ellos. Abrí la puerta apenas un poco para escuchar cómo los interrogaban. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están en este estado afuera?, preguntó uno de los policías con severidad. Mark trató de explicar, pero solo balbuceaba incoherencias. Anna apretó más la toalla contra su cuerpo y murmuró algo sobre un malentendido. Pero los policías permanecieron impasibles. Esto es una zona residencial, y están molestando a los vecinos. Tenemos que llevarlos con nosotros. Observé cómo los subían al coche patrulla, temblando y humillados, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Algunos cuchicheaban entre ellos, otros solo negaban con la cabeza. Sabía que al día siguiente serían el tema de conversación principal. Cuando el coche se alejó, respiré hondo. Una parte de mí se sintió aliviada, la otra, aún vacía. La humillación pública era una venganza,
pero nunca podría borrar el dolor que me habían causado. Ellos me habían destruido, pero esa noche les devolví una parte de ese daño. Los próximos días fueron como un extraño sueño en el que la realidad se manifestaba lentamente. La historia de Anna y Mark se propagó como un reguero de pólvora por nuestro pequeño pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con miradas curiosas y conversaciones susurradas en cada lugar al que iba. La gente fingía compadecerme, pero podía ver el morbo en sus ojos. No solo era el hombre cuya esposa lo había engañado, sino el hombre cuya esposa lo había engañado con su propio hermano. Anna y Mark no podían ir a ninguna parte sin ser observados o ser objeto de murmullos a sus espaldas. Sus rostros estaban llenos de vergüenza al tener que evitar las miradas de los demás. No había escapatoria de los susurros, los comentarios ni las sonrisas burlonas. Su humillación compartida era pública, y aunque yo no tenía que mover un dedo más, estaba claro que el pueblo ya los había condenado. Para mí, sin embargo, el dolor estaba lejos de haber terminado. Cada rincón de nuestra casa me recordaba lo que había sucedido, las mentiras, los traidores y la ingenuidad con la que había vivido todos esos años. Ya no podía permanecer en las mismas habitaciones donde esa relación hipócrita había prosperado. Era hora de poner un punto final. El divorcio era inevitable, y no perdí tiempo en iniciarlo. Mi abogado se mostró impactado al escuchar toda la historia. Es uno de los casos más duros de infidelidad que he oído, me dijo, prometiendo que saldría de todo con una resolución clara y justa. Anna intentó al principio hablar conmigo, explicarme que había sido un error, que quería salvar nuestro matrimonio. Pero no la escuché. Sus palabras ya no significaban nada para mí, y cada segundo en su presencia solo me recordaba su traición. Mark ni siquiera se atrevió a acercarse a mí. Y eso era lo mejor. No sabía si habría podido controlarme si lo intentaba. Mientras avanzaba el divorcio, comencé a desprenderme de todo lo que me ataba a ese pasado doloroso. Vendí la casa, ahora no era más que una cáscara vacía llena de recuerdos dolorosos, y me mudé a una nueva ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las caras que me recordaban lo que había perdido. No fue fácil. Las heridas eran profundas, y la confianza en otras personas parecía haber desaparecido para siempre. Pero con cada día que pasaba, sentía como el peso en mis hombros se hacía un poco más ligero. Anna y Mark me habían robado el pasado, pero estaba decidido a no permitirles también quitarme el futuro. La nueva ciudad era diferente, vibrante, anónima, llena de posibilidades y libre de las sombras de mi pasado. Era exactamente lo que necesitaba. Nadie me conocía aquí, nadie hacía preguntas ni me miraba con esas expresiones de lástima. Aquí era simplemente Lucas, un hombre comenzando una nueva vida. Encontré un pequeño apartamento en las afueras, sencillo pero acogedor. La decoración era minimalista, nada que me recordara mi vida anterior. Era refrescante despertar por la mañana y no ser aplastado por los recuerdos de lo que fue. Conseguí un nuevo trabajo, menos prestigioso pero suficiente para mantenerme. Era liberador no moverme más en los mismos círculos que antes me habían atrapado. Mis días eran al principio solitarios, pero no infelices. Aprendí a estar bien conmigo mismo, sin las distracciones constantes que antes me definían. Empecé a leer, a caminar, incluso a correr, algo que nunca había hecho antes. Era como si tuviera que redescubrirme, un Lucas que ya no estaba definido por su matrimonio, su familia o su pasado. Sin embargo, las noches traían a menudo los recuerdos. A veces me acostaba en la oscuridad y pensaba en los acontecimientos que habían cambiado mi vida tan drásticamente. La traición de Anna y Mark había dejado una cicatriz que no sanaría fácilmente. Pero con el tiempo, comencé a ver las cosas con mayor claridad. Comprendí que la confianza es el fundamento de cualquier relación, ya sea un matrimonio, una amistad o una familia. No era solo la infidelidad en sí lo que me había herido, sino la forma en que me habían dado por sentado. Anna y Mark tomaron mi confianza y la destrozaron sin pensar un momento en lo que eso significaba para mí. Pero también entendí que podía aprender algo de este dolor. Me di cuenta de que no siempre se puede juzgar a las personas por sus palabras, sino por sus acciones. Fue una lección amarga, pero me fortaleció. Sabía que sería más cauteloso, que ya no confiaría ciegamente como antes. Pero me negué a volverme amargado. La idea de que su traición pudiera destruir mi capacidad de creer en lo bueno de las personas era inaceptable.
Una noche, mientras estaba sentado en mi pequeña terraza mirando el cielo nocturno, me di cuenta de que no solo había reconstruido mi vida, sino también a mí mismo. Ya no era el hombre ingenuo que creía ciegamente en la perfección de su matrimonio. Era alguien que había aprendido que incluso en los momentos más oscuros es posible crecer. Nunca perdonaría a Anna y Mark, lo sabía. Pero tampoco permitiría que siguieran definiendo quién era. Ellos eran capítulos de mi vida, no la historia completa. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, uno que yo mismo estaba escribiendo. Y esta vez, me aseguraría de que tuviera un final más feliz.